Vale, pues Luis, vamos a comentar un poquito los avances del tema del self y empieza Luis con el tema de los potenciales evocados y luego cuento yo la parte de la conectividad. Vale, ¿os aparece ya la pantalla del PowerPoint? Sí, Sí, Vale, perfecto. Bueno, como comentaba Antonio, vamos a separar la sesión en dos partes. Antonio cuenta luego los resultados que ha ido obteniendo en los análisis del self y la idea es hacer una primera parte en la que hable un poquito yo de la actividad neural previa al habla, ¿vale? A raíz de los resultados que ya estuvimos comentando con la CNV, la idea era revisar un poquito la literatura sobre esto de la CNV y sobre otros posibles potenciales previos al habla. Entonces, bueno, en primer lugar, comentar que cuando una persona lleva a cabo una conducta, aparece una onda negativa que se puede medir en el EEG y que puede ser observada en segundos previos. Esto ya ha quedado demostrado. Entonces, revisando un poco la literatura, he visto que hay al menos tres tipos de potenciales, que en realidad parece que no son muy diferentes, pero que según el paradigma experimental que utilicemos, según el contexto experimental, se les ha dado un nombre u otro. Desde luego la literatura sobre diferencias no parece que aporte mucho en cuanto a activación de zonas cerebrales o en cuanto a duración. Hay bastante ambigüedad al respecto. Entonces, bueno, la principal diferencia entre unos y otros es el contexto experimental, el paradigma que hemos utilizado para elicitar ese potencial. Entonces, bueno, como vemos aquí en la imagen de abajo, ¿vale? La idea es que una vez la persona lleva a cabo una conducta, ¿no? Por ejemplo, mover los dedos o toma la decisión de mover los dedos, parece que previamente a eso hay ya una actividad cerebral que podemos observar en el EEG. Bien, ¿cuáles son los tipos de potenciales previos que podemos observar? Bueno, el primero es el potencial de preparación, no lo voy a nombrar en alemán, el nombre original es en alemán porque el autor que lo descubrió, que empezó a hablar de él, era de allí. Entonces, el potencial de preparación se licita cuando el paradigma experimental consiste en que el sujeto lleve a cabo pues, un acto voluntario, sin que haya ningún tipo de estimulación alrededor. ¿Vale? El contexto experimental típico puede ser pedirle al sujeto que cada 5 segundos presione un botón. Entonces, no hace falta ningún tipo de estimulación para que se elicite este potencial. En segundo lugar, la CNV o la variación negativa contingente, que aparecería en un contexto experimental en el que, en primer lugar, se presenta un estímulo condicional o estímulo de advertencia, que anunciaría el que en unos pocos segundos va a aparecer un segundo estímulo, que es el estímulo imperativo, y ante este segundo estímulo el sujeto tiene que dar ya la respuesta, tiene que llevar a cabo la conducta. Y el tercer tipo de potencial o el tercer tipo de paradigma experimental, que sería el de la SPN, que entiendo que se traduce como negatividad que precede al estímulo o algo así, se licitaría cuando después de un estímulo inicial que informa, ¿no? O que advierte para que el sujeto ejecute una acción, el sujeto la ejecuta y espera a que aparezca un siguiente estímulo que va a actuar aportando información significativa, como una especie de feedback. Un ejemplo, ¿vale? Sería cuando a los sujetos se les advierte de que se va a presentar un estímulo en 3 segundos. Perdón, aparece un estímulo que advierte a los sujetos de que tienen que pulsar un botón en 3 segundos. Cuando llegan esos 3 segundos, los sujetos, el sujeto que lo esté haciendo, pulsa el botón y 2 segundos aproximadamente después del movimiento aparece ese feedback, ¿vale? Entonces, la idea es que la SPN la vamos a observar en el periodo que va desde la ejecución de la conducta hasta la aparición de ese estímulo que proporciona el feedback, ¿vale? Entonces, evidentemente, para obtener estos potenciales es necesario realizar una serie de ensayos y obtener una media entre toda la actividad que se ha obtenido. Bien, los resultados que hemos ido presentando han tenido que ver o se han explicado, ¿no? Mediante la CNV,
Pero el paradigma experimental que nosotros utilizamos, que es el que tiene que ver con el paradigma Toklisen, ¿no? Es un paradigma en el cual una persona tiene que decir la vocal A de manera repetida a un intervalo más o menos fijo, ¿no? Pero no hay una estimulación previa que indique el que ya hay que decir, en este caso, la vocal A. Entonces, parece que en principio lo que nosotros hemos estado analizando no sería tanto una CNV como una RP, ¿no? Un potencial de preparación, ya que lo que estamos haciendo es analizar pues una conducta que se empieza a emitir de manera voluntaria. Bueno, comentaba con Antonio que realmente todo esto hay que ponerlo un poco en duda, ¿no? Porque cuando empezamos a llevar a cabo una conducta es porque previamente hay otra estimulación que nos indica el que llevemos a cabo esa conducta. Por ejemplo, la anterior vocal A o cualquier otro tipo de estimulación ambiental que pueda haber. Pero bueno, ciñéndonos a los paradigmas, parece que sería un potencial de preparación. Entonces, este potencial de preparación en máximo o alcanza su punto máximo en la línea media del área centroparietal y se ha descubierto, se ha mostrado que su magnitud y la duración se va a ver influida por diversos factores, como el nivel de intención, la complejidad del movimiento, el estado de preparación en el que se encuentra el sujeto, incluso por el propio aprendizaje de la tarea. A su vez, el potencial de preparación se puede dividir en dos subcomponentes, ¿vale? Un subcomponente temprano, que aparece aproximadamente 2 segundos antes de la ejecución de la conducta. Este subcomponente se observa sobre todo en el área premotora suplementaria de la corteza motora y en la corteza motora suplementaria, ¿vale? Y aparece de manera bilateral. Sin embargo, el potencial de preparación tardío aparece aproximadamente 400 milisegundos antes de la ejecución de la conducta. Se observa sobre todo en la corteza motora primaria contralateral y en la premotora lateral. Es decir, mientras el temprano, 2 segundos aproximadamente antes de la conducta, se observa de manera bilateral, el tardío parece que, al menos en la ejecución de conductas motoras, se observa principalmente de manera contralateral. Vale, pues una vez explicado más o menos la parte teórica, he ido revisando distintos estudios que utilizan este potencial de preparación para analizar esa actividad neural previa a la conducta, preferentemente aquellos en los que lo que se realiza es una tarea relacionada con el habla, sobre todo para ver si este potencial de preparación sirve para el paradigma que nosotros utilizamos. La mayoría de estudios es verdad que son antiguos, pero bueno, ahora veremos que también hay alguno nuevo. Entonces, bueno, en este primero que menciono, no es el primer estudio que se realizó con potencial de preparación para habla, pero creo que ese primer estudio estaba en alemán. Entonces, bueno, no he podido acceder a él, además no está en internet. Entonces, los estudios que voy a ir mostrando presentan algunas particularidades, ¿vale? En este primer estudio, lo que intentaban es, además de analizar este potencial de preparación previo al habla, intentaban ver de qué forma controlar la contaminación, el ruido, la interferencia que puede suponer la respiración cuando estamos haciendo un eje de este tipo. Entonces, bueno, en este caso, ¿no? Le pedían a los sujetos que empezaran a decir palabras que empezaran por la letra P, seguida de una vocal, y que intentaran decir cada vez palabras diferentes. Se pidió a los sujetos que mantuvieran la respiración en intervalos irregulares antes de vocalizar, antes de decir las palabras. Esto no sé bien cómo lo harían y no sé bien tampoco si hay por qué darle relevancia. El estudio es del 86, no sé si en su momento también habría más complicaciones a la hora de limpiar el EEG y por eso tendrían que controlar una serie de variables que quizá ahora no sería necesario, ¿no? Pero bueno, lo relevante de este estudio es, además de que utilizan este potencial de preparación en una tarea de habla, es que encontraron como aproximadamente 2 segundos antes de que empezara a hablar la persona, ya se presentaba este potencial de preparación en ambos hemisferios. Durante los 100, 200 milisegundos previos, el potencial de preparación, ya sería ese tardío, se empezaba a lateralizar también hacia el hemisferio izquierdo. Esto lo vemos en la columna de la izquierda, ¿vale?
En la columna de la derecha presento otro estudio que me ha parecido relevante porque lo que intenta es analizar también si según el tipo de tarea que se esté realizando vamos a encontrar diferencias en ese potencial de preparación. Entonces, aquí presentan 3 tipos de tareas. Una en la cual, o una primera condición en la que los sujetos tienen que presionar los labios, poner una especie de postura en la que hay cierta presión. Una segunda condición en la que los sujetos tienen que hacer como si hablaran, es decir, hacen el gesto de mover los labios para pronunciar la palabra, pero no la verbalizan en voz alta. Y una tercera condición en la cual sí que hay una producción de las palabras. ¿Vale? Entonces, lo que observaron es que en la condición en la cual sí que se produce la palabra, hay una mayor amplitud en el potencial de preparación en la zona del vértice. ¿Vale? Comentar que observan una alta variabilidad intersujeto, ¿vale? Que esto hay que tenerlo siempre en cuenta, pero también observan cierta o una elevada consistencia intrasujeto, es decir, en medidas repetidas con el mismo sujeto sí que se observa una estabilidad, lo que bueno, pues también señala este potencial como una medida adecuada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues finalmente, como comentábamos, ¿no? Que los resultados sugieren que en esta zona del vértice pues, va a haber una influencia del tipo de tarea en el potencial que se licita. Este tercer experimento lo he recogido porque es uno de los primeros experimentos que creo se han hecho utilizando estos paradigmas de talk listen. Entonces, bueno, no lo llamaban así, simplemente lo que hacían era comparar la condición de habla con la condición de escucha y aquí lo que observaron era pues eso, ¿no? Una reducción en la respuesta en el giro temporal medial, en las neuronas del giro temporal medial, que comenzaba unos cientos de milisegundos antes de que la persona empezara a hablar y que continuaba durante el habla, ¿vale? Hasta aproximadamente un segundo. Esta reducción o esta supresión ocurría cuando la persona hablaba, pero no ocurría cuando la persona escuchaba. Y este estudio de 1989 pues, ya empezaba a mostrar esto de la supresión de N1 aproximadamente y de la actividad neural previa al habla en relación con esta supresión de N1. Vale, este estudio que planteo ahora ya es bastante más reciente, no recuerdo si es del año, bueno, a partir de 2010. Entonces, es un estudio bastante complejo en el que se realizan distintos experimentos, incrementando la complejidad de la tarea. Yo me he quedado con la tarea más básica, que es la comparación que realizan entre una condición de habla simple y la flexión de los dedos. Entonces, la tarea de habla en este caso consistía en que en lugar de que los sujetos voluntariamente, ¿no? dijeran continuamente la palabra pool, aquí parece que esa palabra se la presentaban de manera visual a intervalos que iban modificándose y el sujeto tenía que ir repitiendo esa palabra. Entonces, bueno, no sé si esto sería un potencial de preparación puro, porque vemos que hay una estimulación previa que va señalando algo, aunque no señala el llevar a cabo la conducta en un número determinado de segundos, porque eso lo acaba decidiendo el sujeto. Pero bueno, ¿qué es lo interesante de este estudio? Bueno, pues que observan los autores que tanto en la condición de habla como en la condición de mover los dedos se produce un potencial de preparación simétrico en la zona frontal, ¿vale? En ambos casos se frontal en la zona central, en la zona frontal, perdón. Sin embargo, en la condición de mover los dedos se produce una simetría con una prominencia del hemisferio izquierdo en la zona central, ¿vale? Esto se observa especialmente en los 500 milisegundos previos al inicio del movimiento. Un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que el potencial temprano de 2 segundos antes parece bilateral en todas las condiciones, ¿no? Tanto habla como conductas motoras con las extremidades del cuerpo, pero ese potencial más tardío parece que empieza a lateralizarse o a mostrarse de manera contralateral. De este estudio también es interesante mencionar
que a diferencia del movimiento de las extremidades, el potencial de preparación previo al habla comenzaba mucho antes. ¿Vale? En este caso, unos 2500 milisegundos previos al inicio del habla. Verdad que nosotros lo que hemos estado estudiando sería más bien un potencial de preparación tardío, pero bueno, es importante también señalar esto, que parece que hay diferencias según el tipo de conducta que se está llevando a cabo. Bueno, aquí recojo un poco discusión de distintos estudios. Al final el tema de la lateralidad no parece del todo evidenciado, ya que hay algunos estudios que plantean que sí que existe esa lateralización, otros estudios que no, dependiendo del tipo de paradigma. Entonces, bueno, tampoco hace falta que nos quedemos con esto porque no hay nada claro al respecto todavía. Vale, y ahora relaciono todo esto del potencial de preparación con Forward Model o el modelo de avance, no sé si se traduce así, con la copia eferente y la descarga corolaria. ¿Vale? Este modelo lo que plantea es que cuando una persona lleva a cabo un comportamiento, existen dos componentes además del comando motor. El primer componente, que sería la copia eferente, que llevaría una copia del movimiento y del desarrollo de las conductas que se van a llevar a cabo, y una descarga consecuente que aparecería después y que aportaría, ¿no?, es una especie de feedback sensorial sobre la acción ejecutada. Como ya vimos, estos mecanismos están presentes en distintas especies y se pueden evaluar en distintos dominios, en visual, auditivo, etc. Lo que hemos ido leyendo, ¿no?, en literatura sobre el tema, pues hemos visto que hay autores que utilizan ambos términos, copia aferente y descarga consecuente, de manera indiscriminada o indistinta. Sin embargo, pues hay autores que plantean que son dos mecanismos diferenciados, ¿no?, que tanto temporal como neuroanatómicamente se pueden observar diferencias entre ambos. Entonces, partiendo de esta diferencia, Ford, en un estudio de 2004, Ford y sus colaboradores, plantean que si bien la supresión del córtex auditivo podría reflejar ese mecanismo de descarga consecuente, ¿vale?, observar la copia aferente, cómo se produce esa copia aferente y cuáles son los mecanismos implicados, sería igual de fundamental, ¿no?, porque nos permitiría establecer las relaciones y ese proceso temporal, ¿no?, que puede iniciar con la copia aferente en una actividad neural previa a la emisión de la conducta y que puede seguir con la descarga consecuente de manera posterior a la ejecución de la conducta. Entonces, en este estudio, ¿no?, donde se hace este planteamiento, Ford y su equipo lo que intenta hacer es estudiar este potencial de preparación, en su caso, el potencial de preparación lateralizado, que es un subcomponente del potencial de preparación, y emplean un paradigma experimental en el cual los sujetos tienen que pulsar un botón y tras pulsar el botón se produce una consecuencia auditiva, ¿no? Se produce una estimulación auditiva que reciben. De la misma manera, evalúan la supresión de N1, ¿no? Cuando ellos son los que están pulsando el botón, se produce mayor supresión de N1 que cuando el sonido se presenta sin que ellos lleven a cabo ninguna conducta previa. Me llama la atención que estudien el potencial de preparación mediante este paradigma de pulsar un botón y no lo hayan estudiado, no hayan publicado nada con el paradigma Talk Listen. Pero bueno, también eso deja puertas abiertas. Vale, en un siguiente estudio, este de Wang y colaboradores de 2014, también observan que la actividad en el giro frontal inferior en los 300 milisegundos previos al habla estaba asociado con la supresión en la corteza auditiva con ese potencial N1, pero en este caso lo que realizan es un estudio de coherencia. ¿Vale? Y finalmente el estudio de Chu y colaboradores, que tiene la particularidad de que en lugar de utilizar un paradigma en el cual analizan una conducta motora, una conducta pública, lo que hacen es analizar una conducta encubierta, en este caso el habla privada, ¿vale? Y de nuevo observan esa misma relación entre la actividad neural previa al habla y la consecuente supresión sensorial que se produce tras la conducta, ¿vale? Igual que en el resto de experimentos que hemos ido viendo sobre supresión de N1.
Entonces, bueno, un poco a modo de resumen, he ido cogiendo algunas cosillas que he encontrado también en otros estudios que me resultan interesantes. En primer lugar, mencionar que esta actividad neural previa a la ejecución de una conducta no solo estaría relacionada con la preparación puramente motora, sino que también podría relacionarse con la predicción de las consecuencias sensoriales que tiene para el sujeto una acción. En estos estudios, sin meterme mucho en ellos, lo que hacían es, una vez llevaba a cabo el sujeto la conducta, me parece que en ambos era pulsar un botón, en algunos casos se presentaba un sonido y en otros casos no se presentaba un sonido. Entonces, veían una actividad diferente en esa actividad de preparación, ¿vale? En ese potencial de preparación, veían una actividad diferente cuando había unas consecuencias sensoriales de cuando no. Es decir, el que el sujeto fuera capaz de predecir que iba a haber unas consecuencias sensoriales modulaba esa actividad neural previa a la propia conducta. Y bueno, como hemos visto ya, pues este potencial o esta actividad pues, también tendría esas relaciones con la atenuación o con la supresión de la actividad cerebral posterior a la emisión de la conducta. Entonces, un poco sintetizando todo esto, la idea del estudio que se está planteando, ¿no? y que hemos venido haciendo al estudiar esta actividad neural previa es intentar observar las relaciones entre el potencial de preparación, que estaría asociado a la copia eferente, el grupo de Forth lo plantea así de manera directa, con la supresión del N1 auditivo, ¿vale? Que estaría asociado a la descarga consecuente. De tal manera que, comprendiendo estas relaciones y la temporalidad completa del proceso, pues, podríamos entender mejor estos mecanismos que parecen necesarios para la adaptación al entorno. Y ya para finalizar, un poco a modo de curiosidad, no sé si conocíais esto del experimento de Deliver, me parece que Vicente lo comentó ya en alguna sesión, ¿vale? Que tiene que ver con este potencial de preparación, en el cual lo que hacían era poner a los sujetos en una mesa con un botón que tenían que pulsar y con un reloj, ¿vale? La manecilla del reloj giraba, me parece que una vuelta entera cada 2,56 segundos o algo así. Entonces el sujeto tenía que decidir un punto del reloj en el cual pulsar el botón, ¿vale? Este punto tenía que ser siempre el mismo. Entonces, ¿qué es lo que observaron? Bueno, pues primero preguntaban a los sujetos de manera subjetiva en qué momento habían decidido pulsar el botón. Entonces, ante esa pregunta subjetiva, lo que observaban es que de manera habitual los sujetos señalaban su intención, ¿no?, de pulsar el botón 200 milisegundos aproximadamente antes de que llevaran a cabo la ejecución de la conducta. Entonces, bueno, aquí podría haber esa subjetividad de pensar que su intención era antes y verbalizar algo diferente, pero esto se estudió también mediante el potencial de preparación y bueno, pues con este potencial de preparación lo que pudieron observar es que 500 milisegundos antes de que el sujeto ejecutara la conducta de pulsar el botón, ya aparecía esta actividad neural previa, eh, que era incluso anterior, ¿no? unos 200 milisegundos anterior a que el sujeto creyera tomar la decisión de pulsar ese botón. Entonces, bueno, este experimento se utilizó también para cuestionar la idea de libertad, ¿no? Es decir, realmente las personas somos libres para decidir en cada momento qué conducta queremos llevar a cabo o si lo que estamos haciendo continuamente es responder de manera automática ante la estimulación que procede del entorno o que procede del propio organismo, ¿vale? Y esto sería todo por mi parte. Vale, estupendo. Una duda que me ha quedado, Luis, que es que se veía un poquito borroso y no podía ver los números. La amplitud del potencial de preparación, ¿cuál era más o menos? No sé A ver, si se ve. si encuentro alguno que... A ver, es que me parece que son medidas estandarizadas que no aparecen en... Bueno, mira, estos son microvoltios. Sí. Puede ser que tuviera
Bueno, pues, igualmente son normalizados porque va desde -6 hasta 6, Vale. o sea Y que no sabría decirte exactamente. en una previa que has puesto, esa, En esta, a ver, voy a ponerla en grande. mm, que se me sale borroso el... Yo creo que no, pero yo creo que no aparece ese- escala. Aparece aquí no, que 5, que va hasta ahí 5 está, sí. microvoltios la altura, pero no aparece exactamente de cuánto es el Ya. potencial. Bueno, si la escala es más o menos 5 será por ahí más o menos. Será en menos Sí, 3. además, vamos, una de las conclusiones así generales es la variabilidad que había intersujeto. Entonces, Mm, mm, hay que ver luego cómo de comparables son unos con otros o si de alguna manera hay que hacer cierta estandarización mm, a la hora ya. de situarlos en una escala. Vale. Y la topografía he dicho al principio que era centroparietal, pero la imagen más bien es central, ¿no? Sí, es que como comentaba antes con la topografía y la lateralización, eh, en cada estudio van encontrando cosas Mm, diferentes. Sí que lo que parece más o menos unánime es que se sitúa entre frontal y central, sobre todo en la zona central, mm, y, y que el temprano aparece de manera bilateral, tanto en conductas motoras como pulsar un botón, como bueno, conductas motoras como el habla, eh, pero el tardío sí que parece que ya se empieza a lateralizar. Entonces, en el caso del habla, se lateraliza hacia la izquierda, entiendo, por las zonas del lenguaje. mm, En el caso de las conductas motoras, ¿no? De movimientos de extremidades, aparecería de forma un poco más contralateral. Entonces entiendo que cuando movemos la mano derecha se lateralizaría a la izquierda y viceversa. sí. Pero vamos, en cuanto a topografía bueno, es un poco abierto, ¿no? Centro parietal, Mm, centro frontal. sí, sí. Vale. Y por lo que tú has leído, ya lo último, la CNV no es, sería un potencial distinto, no serían el mismo o solapados. No sé si Yo es has que leído algo así. por lo que he leído no se han observado tampoco diferencias en cuanto a duración de los potenciales o en cuanto a activación de zonas cerebrales en los distintos potenciales. Mm, Lo que nos lleva a establecer distintos tipos de potenciales es el paradigma experimental que los elicita. Entonces, si esa actividad neural previa al habla la elicitamos en una tarea en la que se le dice al sujeto que haga lo que quiera, sería un potencial de mm, preparación. Si le estamos presentando estímulos que señalan que tiene que llevar a cabo otra conducta o estímulos que actúan como feedback, pues les pondríamos otro nombre. ya, Pero no porque sean actividades eléctricas diferenciadas ni que aparezcan en zonas distintas, creo. Así lo he entendido sí. yo. Vale. Bueno, no sé si alguien más tiene algo que preguntar o comentar de lo que ha dicho Luis. Vale, pues si quieres ahora comparto yo pantalla, Luis. Vale. ¿Me estoy compartiendo? Sí, Vale. Bueno, aprovecho para enseñar el resultado en base al cual vamos a escribir el artículo del que Luis ha comentado un poco la idea de que sería la parte de la introducción. Tendríamos esto que hemos llamado CNV, pero que vamos a llamarlo en principio, si todo cuadra, potencial de preparación. Que preguntaba lo de la topografía por eso, porque a mí me sale más o menos, o en este resultado sale más o menos como, sí, es centro parietal más bien. mm, En la topografía es verdad que es más bien centro parietal, sí. O sea, por ahí cuadra bastante la idea y también igual la amplitud no es tanto, o no se ve bien en la escala de los otros estudios. En este caso llega hasta -2 y empieza más o menos en -400, o sea que más o menos parece que puede ser ese potencial el que se está viendo aquí, que aparece solamente en controles en la condición de habla.
Vale. Claro, también es cierto que entiendo que en las tareas en las que evalúan el potencial de preparación, evaluando el componente temprano, tendrán que dejar periodos más extensos entre la emisión de cada conducta. Entonces, aquí al vocalizar la A, ¿no?, cada segundo aproximadamente, o Claro. poquito más, pues entiendo aparecerán variaciones del potencial de preparación, que es lo que veíamos también antes al principio. Según el tipo de tarea o determinadas variables de la tarea, va a modificarse, pero vamos, aparece. Sí. Sí, es verdad que aquí, como no se planteó para ver la ventana previa desde el principio, pues Hmm, no hay como un patrón que le digamos a los participantes de prepararse ni de dejar un espacio, sino que cada uno lleva un ritmo hmm. y puede variar mucho, o sea que no tiene por qué salir el potencial en todo su esplendor, supongo. Vale, pues cerrando esta parte, voy a mostrar ahora un poquito los últimos avances en el tema de la sincronía, de la conectividad. Que si recordáis más o menos en la última reunión se quedó todo un poco en el aire porque no quedaba claro exactamente dónde mirar o cómo mirar. Y a raíz de eso, pues he hecho un poquito una visión más amplia, o sea, he hecho un estudio un poquito, un análisis un poquito más exploratorio, a ver si estamos viendo algo, si no, dónde lo estamos viendo, dónde hay que mirar. Y lo que he hecho ha sido coger como dos ventanitas de 200 milisegundos cada una antes de pronunciar la vocal, de 0 a -200 y de -200 a -400, y analizar la conectividad en cada una por separado en las 5 bandas de frecuencia que comenté que había elegido: beta 1, beta 2, beta 3, gamma 1 y gamma 2. Y en este caso cogiendo, o sea, mirando los valores de conectividad entre F7 y el resto de electrodos del hemisferio izquierdo, suponiendo, bueno, y la línea central, suponiendo que si hay algo asociado al lenguaje, en principio debe estar en el mismo hemisferio del electrodo que se coge de referencia, el F7 en este caso. Vale, entonces tenemos, como digo, dos ventanas de 200 milisegundos cada uno, las 200 previos y los de menos 100 a menos 400, 5 bandas de frecuencia desde 3 hercios hasta 50, y todos los electrodos del hemisferio izquierdo más la línea media. Con todo esto, aquí tendríamos como la visión general. Si os fijáis, los gráficos de la izquierda son de -200 a -400 y los de la derecha de 0 a -200. Va de beta 1 abajo, beta 2, beta 3 hasta gamma 2. El eje de X serían los electrodos, que iría de izquierda a derecha, del más frontal al más occipital, y serían los valores de conectividad entre F7 y cada uno de esos electrodos. Que viéndolo así puede ser un poco confuso o difícil de interpretar. Pero bueno, ahora lo vemos un poco más de cerca. En principio, o sea, haciendo así una visión general, lo que comentamos el otro día cuando lo vimos en el Petit fue que podría haber una diferencia en esta zona, quizá más destacable. La línea azul son los controles, que no lo he dicho, y la roja los pacientes. Importante. Azul control, roja paciente. Y eso, como digo, se ve esa diferencia en esa zona en concreto, que parece que hay una mayor conectividad en controles que en pacientes, en casi todas las bandas y ventanas. ¿Y a qué electrodo equivale esa zona concreta? Pues sería T7 y C5, que lo marco ahí a la derecha. Sobre todo T7 parece, que es el que... Y sobre todo parece que el efecto está en beta 3. Corregido por comparación. Claro, no, aquí no hay estadística ninguna, simplemente ver No es que haya significación, sino simplemente lo que te sale.
Claro, bueno, ahí Sí, si nos quedamos con beta 3, aquí la diferencia es punto 002, pero no hay corrección ninguna. los electrodos tan cercanos son fiables, que tengan conectividad. Claro, es una conectividad muy estrecha. Al final es actividad muy similar, ¿no? Del otro, porque Claro, lo que pasa es que los que están un poquito más cerca incluso tienen menos. Por ahí la idea, si nos vamos a, bueno, vamos a ver en beta 3, aquí sí se ven los electrodos, aunque están un poquito pequeños. Como que el valor destaca en T7, no sé si por qué, no sé si es por eso o no, pero hay como ese pico en T7 que sería como uno de los electrodos que según la literatura se podría asociar al área de comprensión del lenguaje, y lo de las dos ventanas, ¿qué era? simplemente por ajustar un poco más específicamente, en vez de cogerlo todo, como había como zonas con más actividad y menos en los 500 milisegundos en completo, Sí, en conjunto, por no hacer una medida de todo, sino verlo un poquito más yo, pues, específico. si hubiera juntado las dos ventanas en -400 a 0, pues probablemente te hubiera salido el mismo resultado, ¿no? Claro, a raíz de ver esto es lo que hablamos, que lo suyo es hacerlo con todas. No lo he hecho, pero vamos, la idea sería si esto tiene sentido, mirarlo en la ventana en conjunto, porque más o menos se mantendría, claro. En este caso, si suponemos, o sea, si la juntamos las dos, aparentemente esa diferencia se mantendría, que como digo, haciéndolo así, la diferencia es significativa, pero sin corrección, claro. Un P002. Entonces, como digo, la diferencia es con T7, sería entre C7 y T7. En beta 3, que sería entre 21 y 29 hercios, la banda entre 21 y 29 hercios. Y viéndolo en el formato que lo vimos en la otra presentación, se quedaría así. En el lado izquierdo estaría T7, arriba controles y abajo paciente, y en el lado derecho C5, que parece que tiene un poco menos de actividad. Arriba controles y abajo pacientes. Ahí, La conectividad con F7. con F7. Vale, estaba yo liando. Sí, era la conectividad entre estos dos. La referencia es F7. Siempre F7, claro, todo el tiempo. Vale. Entonces lo que veríamos aquí, pues si nos quedamos con el lado de la izquierda, con T7, vemos que parece que hay una Sí, mayor... es ver la conexión que es más sensible al supuesta conexión que hay de descarga consecuente Claro, o copia oferente o lo que sea, exacto. el pronto temporal. En teoría, claro, teoría de temporal y en este caso sería F7 con T7. Parece que es como a partir de beta 3, desde beta 3 hasta gamma 2, con el pico más bien parece o la mayor actividad en beta 3. Entonces, partiendo de estos valores o de esta visión, eh, me he quedado con el promedio de la ventana más cercana al habla, de 0 a menos 200. He cogido los valores sujeto a sujeto de esta ventana para por ver una posible correlación entre estos valores y los que tenemos ya en el experimento anterior de la diferencia de N1 entre habla y escucha. Por ver si así a nivel, como una hipótesis, si a mayor conectividad previa, mayor diferencia entre la N1 en habla y en la escucha, que sería como lo menos o lo más sano. Pero aparentemente no hay absolutamente nada. Vamos, no No, hay. perfecto, perfectamente nada. Está casi en el recto, sí. Mirando los valores, abajo tendría, o sea, en el de las X tendríamos el valor de conectividad y en la Y sería el de la diferencia en N1. Parece como que ahí la mayoría están como cercanos al cero, o entre 0 y 10, 0 y 20, y hay unos cuantos más alejados, entre 50 y 70. Que por probar simplemente digo, y si quitamos los que se considerarían outlier a partir de 40, por ejemplo, sin saber tampoco demasiado, y tampoco hay una mínima tendencia, pero tampoco sería forzar la máquina y decir que aquí hay algo, creo yo. Entonces,
Bueno, nada, lo quería enseñar también a Alejandro y a Saúl por si se os ocurre que pueda haber algo que merezca la pena o si habéis mirado algo, yo qué sé. Yo de momento con la experiencia que tengo tampoco sé. Sí, es lo que comentamos en la última reunión, que no me he podido poner con ello porque estoy hasta arriba de Claro, cosas, analizando cosas, de hacerlo con todos los electrodos, sí, la conectividad, y ver dónde hay diferencias. Si hay diferencias en esa zona, pues mucho mejor. O sea, en lugar de fijarnos solo en el T7 o en el T7 sí, y hacer la conectividad de ese con el resto, hacerla de todos con todos y dónde están las diferencias. claro. Claro, mi idea era hacer algo parecido a eso, solo que me he quedado con el hemisferio izquierdo, suponiendo que, por lo que la literatura plantea, no hay a la hora de hablar no se conecta el frontal izquierdo con el temporal derecho, ni cosas así. Entonces, pero bueno, siempre todo lo que. Al final el electroencefalograma pues, no es tan específico, al final está recogiendo información de una Claro, región. En claro, todos los electrodos no es exactamente debajo. claro. Entonces, yo creo que sí, que se puede coger un agrupamiento de frontal y un agrupamiento, tiene sentido. Sí, Y luego te evitas hacer muchas preparaciones. también. Haces Sí. Pues nada, en este punto nos encontramos. De momento tenemos este valor que no correlaciona con lo que teníamos ya de N1. Igual se puede correlacionar con otros valores que tengamos, por si apareciera algo por otro lado. con el N1. Claro, con la diferencia en N1. La Esa es la diferencia, última medida que estabais usando, ¿no? Pero exacto. ahora hemos dado vueltas por muchas otras, ¿no? Claro, por eso digo. Rutas de pico a pico y no sé qué. Creo que sea, a lo mejor hay alguna medida que se ajusta más Sí, sí, sí. O sea, y que tenga sentido. Pero vamos, si esto sale tan perfectamente nada, no sé. claro. También es verdad que, como por lo que yo he leído, los valores de conectividad en este formato pueden estar pueden estar afectados por el ruido. Si hay más ruido, como que da más alto el valor. Entonces, al parecer, el Phase Looking Value, que sería la otra versión, no tiene esa afectación. Entonces, mi idea ahora es hacer lo mismo, pero con Phase Looking Value, por ver si es un tema también de que el ruido está coherencia. Sí, Entonces, la coherencia, como tiene en cuenta la amplitud, puede tener influencia de posible ruido. Viendo también que hay como estos 6 sujetos que tienen valores más altos y la mayoría está como entre 0 y 20, no sé. Me veo un poquito como con la falta de experiencia con este formato, pues me hace interpretar con bastante miedo cualquier resultado. Pero bueno, vamos a seguir acumulando evidencias a ver qué puede ser lo más interesante. De momento eso, como tenemos los valores individuales, esta versión de valores individuales podemos hacer correlaciones con todo lo que tengamos, que pueda tener sentido. pero el objetivo es encontrar una relación de conectividad en controles que quizás se vea interrumpida en pacientes. Exacto. Que aparentemente si vemos esta imagen, la de T7, esta conectividad no aparece en pacientes, con la misma escala se ve bastante apagada. Me extraña que sea solamente ruido que hay en controles y no en pacientes, porque precisamente los pacientes eran más a nivel de limpieza de ICA. ¿Y ahí en esa relación han metido controles solo o no? Solo controles, claro, solo Controles. controles porque son los que tienen valores. Que es donde se espera encontrar una relación. Claro, si es que hay con la N1, que no tiene por qué haberla, se verían controles. O sea, ya el hecho de que sea diferente entre controles, ya, claro, exacto, no tiene por qué ser. Ya el hecho de que haya diferencias con pacientes, en teoría sería un resultado, si es que es fiable. A mí eso es lo que se me ocurre para darle algo más de fiabilidad, al no tener experiencia con este tema, es hacer Face Looking Value. Si también sale algo parecido, pues ya tendríamos como dos medidas que te dicen o que apuntan en la misma dirección. Y siendo también el resultado, indicando también que el resultado aparece en T7 en concreto precisamente,
que por lo que la literatura habla del área temporal, habla de T7, TP7, como la zona donde los electrodos que más se acercan a esa actividad. Y claro, viéndolo en todos también aparece un poco ese efecto. La sensación de que algo pasa por ahí en esa región. Sí. Actividad. La falta de correlación luego con ese potencial, pues, no sé si quizá merece la pena seguir explorando un poco Sí, con otra medida, a ver que si afináis un poco la conexión. claro. Al no tener tampoco una literatura previa que se parezca demasiado, tampoco puedes, digamos, tener una referencia. Simplemente yo me fío de que si lo vemos se mantiene más o menos en todas las bandas, sobre todo en las más altas a partir de beta 3. Así que no sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Porque, Antonio, la conectividad esta la has hecho Sí. con la condición de TOC. Sí, Vale. Y luego exacto. lo otro es la medida de supresión, ¿verdad? Exacto. La N1 Con la resta habla. esa. Claro, la recta. En puntuación directa. En relativa también lo he hecho la Mm, correlación y tampoco aparece mm, muy parecido a esto. mm. O sea, casi nula. Lógicamente, porque ambas correlacionan mucho, así que si una no sale, la otra tampoco va a salir. Porque yo decía, a lo mejor mirar con el potencial que sale solo en la condición TOC, pero claro, es que ahí en realidad no hay potencial, en Claro. teoría. Mm. Mm. En la de Listen, la conectividad previa también la miramos, pero de momento lo dejé un poquito aparcado porque no salía nada. A diferencia de en la de habla, en la de Listen no salía ninguna actividad, o sea, ninguna conectividad previa especialmente llamativa. La seguiré Bueno, que en mirando. realidad tiene sentido que no salga más Claro, en la de TOC. claro, el Listen precisamente ni estás esperando, bueno, estás esperando un estímulo, pero no te estás preparando para nada. Mm. Por lo cual por ahí también casa con la idea. Mm. Así que, ¿alguna idea más? Bueno, pues nada, si no hay nada más, seguiremos trabajando desde aquí. Lo dejamos aquí, ¿no? Sí, Bueno, pues nada, seguimos en contacto. hasta el próximo día. Hasta luego. Hasta luego. Vale, hasta luego. Chao. Hasta luego.